Sé que algunos de ustedes me han pedido videos sobre los ETFs para invertir a largo plazo y de options trading, pero prometo que en lo que acaben los earnings de las compañías en las que yo invierto montaré esos videos. Ahora sí, se espera que el mercado de la telemedicina alcance los 298.9 mil millones de dólares para 2028, lo cual sería un crecimiento anual del 22.4%. Y obviamente Teladoc es un gran jugador dentro de esta industria, pero no es el único servicio que ellos ofrecen. Hola, mi nombre es Adriana y bienvenidos a mi nuevo canal. En este canal estaré subiendo videos sobre inversiones en la bolsa de valores y finanzas personales, así que si eso es algo que les interesa, considera suscribirte y darle like al video. Ahora, hoy hablaremos sobre por qué las acciones de Teladoc han caído desde que reportaron sus earnings, por qué los inversionistas comenzaron a pensar que es una mala inversión y cuál es mi opinión al respecto. ¿Estoy pensando en cerrar mi posición o agregar un poco más a mi posición? Comencemos con lo que dicen los artículos. Primero que nada dice que Teladoc cae a pesar de los ingresos, ya que las expectativas del 2021 indican una desaceleración en la compañía. Obviamente los inversionistas de retail como nosotros leemos esto hablando de una desaceleración en una empresa de alto crecimiento en la cual nosotros invertimos. Obviamente suena un poco aterrador, pero no estoy de acuerdo con este artículo y vamos a ver por qué. Dice que los ingresos del primer trimestre aumentaron 151%, 453.7 billones de dólares, impulsados por un crecimiento del 56% en total de visitas, lo cual fueron 3.2 millones de visitas. Luego, en el primer trimestre, la membresía paga en los Estados Unidos y la tarifa de pago por visitas en los Estados Unidos aumentaron un 20 y un 15% año tras año, en comparación al 41 y al 10% que tuvieron en el cuarto trimestre del 2020. Ahora, aquí es donde las cosas comienzan a verse un poco raras, porque en este artículo hablan de que la pérdida neta de la compañía se ha ampliado más de 6 veces dentro del periodo del trimestre del año hasta alcanzar los casi 200 millones de dólares. Aunque es cierto y la pérdida neta se ha ampliado bastante, no fue por la compañía ni porque hicieron algo mal, pero es por un factor a corto plazo que explicaré en un minuto. Pero con esto quiero decir que como inversionistas minoristas como nosotros, siempre es importante no solo leer los artículos, sino también analizar las ganancias o los reportes de las compañías para entender lo que realmente está pasando. Porque luego vemos artículos también como este que dice que los inversionistas han recortado el target de precio que tienen para Teladoc después de que reportaron sus números, lo cual otra vez suena aterrador y podría ser una señal para vender todo, ¿no? Pero cuando leemos un poco más este artículo, ellos bajaron su precio a $185, otro a $240 y el último a $260, mientras que la acción se cotiza a $169 por acción. Lo que significa que sí, efectivamente es posible que ellos hayan reducido sus targets de precio, pero aún esperan un aumento en el precio de la acción y no esperan que baje. Con esto no estoy diciendo que debemos tomar en consideración las recomendaciones de los analistas y simplemente comprar o vender porque eso es lo que ellos recomiendan. No, creo que nadie debería tomar una decisión en qué invertir o no en base a lo que dicen los analistas o yo o nadie en internet, pero obviamente da miedo cuando vemos ese tipo de títulos en un artículo. Ahora, analicemos los números que realmente reportaron. Como se dijo antes, sus ingresos crecieron un 151% año tras año, su Adjusted EBITDA creció 430% a 56.6 millones de dólares, lo que creo que fue excelente. En este momento, su negocio de más rápido crecimiento proviene de los Estados Unidos, ya que creció 175%, mientras que los ingresos internacionales solo crecieron un 29%. Entonces podemos ver que sí, efectivamente sus miembros pagados en Estados Unidos se han mantenido un poco estables desde el segundo trimestre del 2020 y solo vieron un gran crecimiento desde el primer trimestre al segundo trimestre, que fue justo cuando la pandemia empezó. Pero la cuestión es que el crecimiento de sus ingresos sigue siendo significativo a pesar de que sus membresías se han mantenido estables. Sus tarifas de acceso crecieron un 183% año tras año y sus ingresos por tarifa de visitas online crecieron un 22.7% año tras año. Como pueden ver, Teladoc no obtiene la mayor parte de su dinero de las personas que tienen visitas con médicos en línea, pero aún así tiene un alto crecimiento. Y eso es algo que debemos entender porque muchas personas piensan que Teladoc lo único que hace son visitas en línea y no ven nada innovador en la empresa, ya que muchos doctores hoy en día le dicen a sus pacientes que hagan llamadas por Zoom en lugar de ir al hospital por la pandemia, lo que muchos pensarían que afectaría a Teladoc, ya que muchos médicos y pacientes prefieren hacer llamadas por Zoom en vez de utilizar Teladoc. Pero la verdad es que la mayor parte de sus ingresos no provienen de las visitas en línea. Luego vemos su PMPM o PMPM, que son sus ingresos por miembro por mes
que han crecido 157% año tras año y también han crecido continuamente trimestre tras trimestre. Lo cual es increíble porque aunque las membresías se han mantenido estables, como dije anteriormente, han logrado ver un crecimiento en los ingresos y un crecimiento en los ingresos mensuales por miembro. Sus inscripciones de enfermedades crónicas han experimentado un buen crecimiento también y es por eso que el porcentaje de miembros de cuidados crónicos inscritos en más de un programa ha crecido más de 3 veces año tras año hasta el 15%. Otra cosa que a los inversionistas no les gustó fue la expectativa para el siguiente trimestre de 2021. Teladoc espera tener un crecimiento de ingresos del 105 al 110% para el segundo trimestre y aproximadamente del 80 al 85% para todo el 2021, lo que sería una desaceleración de crecimiento ya que tuvieron un crecimiento del 98% en el 2020, pero tenemos que tener en cuenta que la pandemia comenzó el año pasado y empresas como Teladoc vieron una enorme aceleración en el crecimiento, por lo que no creo que sea justo que comparemos el crecimiento del 2020 con el crecimiento del 2021, ya que estamos en situaciones muy diferentes. Además, todavía esperan un crecimiento del 80 al 85% año tras año en ingresos, que sigue siendo un gran crecimiento para esta empresa. Para ser honesta, no veo nada malo en ella. Ahora, revisemos sus finanzas para poder explicar por qué creo que su pérdida neta es un problema a corto plazo y no como dicen los artículos. En primer lugar, reportaron 453 millones de dólares de ingresos, lo que representa un gran crecimiento. Obviamente tengo que decir que cuando ves que sus gastos totales crecieron hasta 538 millones de dólares de 201 millones de dólares, da miedo porque vemos cómo la publicidad y el mercadeo crecieron bastante, cómo las ventas crecieron, la tecnología y el desarrollo, y lo mismo pasa con General Administrative y también con la depreciación y amortizaciones. Entonces, reportaron una pérdida neta de casi 200 millones de dólares en comparación a los 29 millones de dólares que perdieron el año pasado. Pero es por eso que necesitamos leer un poco más todo lo que no podamos entender con solo sus números. Ellos mismos explican en la segunda página de su informe qué fue lo que pasó. Hablaron de la pérdida neta. Si leemos esto, explicaron que la pérdida neta incluye un gasto de compensación basado en acciones de 86.3 millones de dólares, un aumento de 68 millones de dólares desde el primer trimestre del 2020. Y explicaron que esto viene asociado con adjudicaciones de acciones de Livongo, lo cual fue una compañía que adquirieron el año pasado. La pérdida neta también incluye la amortización de activos intangibles adquiridos de 45.4 millones de dólares por el primer trimestre del 2021, un aumento de 37 millones de dólares relacionado nuevamente por la adquisición de activos intangibles de Livongo y también de InTouch. Por último, su pérdida neta incluye un cargo por impuesto a la renta no monetario de 87 millones de dólares por la asignación de evaluación de los beneficios de compensación de acciones. Dicho todo esto, si restamos todos estos gastos que vinieron gracias a la adquisición de un nuevo negocio llamado Livongo el año pasado y restamos su pérdida, lo más probable es que Teladoc sea rentable y tenga ganancias. La suma de todos los gastos en relación con Livongo da un total de 218.7 millones de dólares, lo que es aproximadamente 17 millones más o por encima que su pérdida neta. Y es por eso que es importante leer lo que tiene que decir la compañía, porque esos gastos estaban relacionados con la adquisición de Livongo y eso, en mi opinión, pinta un cuadro completamente diferente a la situación, ya que es un efecto a corto plazo, en mi opinión. Ahora, su balance sheet es bueno y malo a la misma vez. Tiene activos de corto plazo de 1.000 millones de dólares y pasivos a corto plazo de nada más 260 millones de dólares. Esta es la parte bonita de su balance sheet, pero luego tienen activos totales de 17.58 mil millones de dólares y pasivos totales de 1.75 mil millones de dólares, lo que suena increíble, pero como siempre no me gusta tener en cuenta el goodwill y los intangible assets y como pueden ver tienen mucho. No me gusta tener en cuenta estos dos activos al analizar un balance sheet de una empresa porque ninguno de los dos tiene un valor tangible ya que no son físicos y como dice Warren Buffett, esto debe restarse de los activos totales para poder tener los activos tangibles totales, porque goodwill aumenta cuando una empresa adquiere nuevos negocios ya que es la parte del precio de la compra que es mayor que la suma del valor razonable neto de todos los activos comprados. Teladoc tiene 14 mil millones de dólares en goodwill y 1.9 mil millones de dólares en activos intangibles. Si restamos todo eso a los activos totales, entonces tendrían 1.13 mil millones de dólares en activos tangibles totales. Ahora,
Yo comencé a invertir en esta compañía hace poco, por lo que estoy abajo 14.52% de mi posición, ya que mi costo promedio es de $197 por acción. Como pueden ver, no es una posición muy representativa o muy grande en mi portafolio, ya que solo representa 3.44% en mi portafolio, pero la pregunta es, ¿qué pienso yo sobre esta empresa y qué voy a hacer con mi posición? Para ser honesta, obviamente es terrible ver cómo su pérdida neta ha crecido, pero tenemos que tener en cuenta que es algo a corto plazo, que se acabará en los próximos meses, en los próximos trimestres, y no es porque la compañía esté haciendo algo mal. Creo que la empresa tiene un potencial a largo plazo porque un 95% de crecimiento año tras año es un crecimiento enorme, y también un 80 o un 85%, no les voy a mentir. No veo que la compañía se desacelere masivamente este año y espero que continúen innovando año tras año. No es un secreto que Teladoc es una de las acciones más grandes y de mayor convicción para ARK Invest y Cathie Woods, y estoy de acuerdo con ellos. Yo veo un gran potencial en esta empresa y es por eso que no estoy pensando en vender mis acciones de Teladoc. En lo contrario, ayer compré un poquito más y seguiré manteniendo esta posición a largo plazo. Ahora, ¿qué opinas tú sobre todo esto? ¿Crees que estoy loca por invertir en Teladoc y debería vender? ¿O te gusta la empresa y también estás invirtiendo en ella? Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Espero que hayas disfrutado del análisis. Muchísimas gracias y hasta la próxima.